Excelente. Bien, vamos con la segunda charla que es súper importante. La charla se denomina Diseño Web Sostenible, una apuesta por y para el planeta. Es una supergirl de Colombia, minimalista, inconformista, imperfecta, makers, imparable y la gente de cambio, le mueve el impacto positivo, se considera una principiante que cuando falla intenta diferenciarse, hace muchas preguntas, baila con el momento y busca el cambio y la mejora exponencial, comunicadora social de profesión, emprendedora de tiempo completo, consultora e implementadora WordPress especializada en diseño web sostenible y fundadora del proyecto de menteverde.com. Le damos la bienvenida a Catalina Zapata. Hola Santiago, pues con esa presentación yo creo que ahorita omitimos esa diapositiva en la charla. Pues nada, Excelente. gracias por invitarme, gracias, animadísima y encantada de participar en la Work en Cochabamba. Ojalá les guste el tema que les voy a compartir hoy, que además, como tú lo decías, es súper interesante, pero sobre todo súper urgente y súper necesario. Excelente, vamos a ello. Vamos a ello, de una. Vale, bueno, vamos a hablar entonces de un tema apasionante, como lo decía ahorita Santiago, es el diseño web sostenible, una apuesta por y para el planeta. Pero pues antes de eso vamos a presentarme, pero ya Santiago lo hizo de manera adecuada, entonces saltemos esta diapositiva. Ahora sí, entonces para que hablemos del grueso de la charla, primero vamos a hablar un poquito de contexto para poderles contar de qué se trata y con qué se come el diseño web sostenible. Entonces, lo primero es que ante la colosal cantidad de centros de datos que existen en el planeta, más los 2 millones de cables que existen en el océano y que conectan esos centros de datos de un continente a otro, y con el número cada vez mayor de dispositivos que se conectan a Internet, pues el mundo digital está comenzando como a ser dañino para el planeta y realmente estamos acercándonos rápidamente a un desastre global. Y por eso, pues, es donde entra como el tema del diseño web sostenible para que nosotros, los creadores de la web, pues podamos agregar, aportar y sumar a esa ecuación y podamos ayudar un poco al planeta desde nuestro quehacer diario. Entonces, miren chicos, cuando nosotros vendemos un sitio web o incluso cuando un cliente nos pide un sitio web, pues digamos que el top o la moda o lo que está ahora en tendencia es que piden rendimiento, es decir, que el sitio web le guste a Google, que esté optimizado, que tenga una velocidad de carga superior a la velocidad de la luz, que sea accesible, que sea responsive, que tenga una experiencia de usuario increíble, un diseño hermoso. Y pues realmente todo eso es el diseño web sostenible, con un pedazo adicional que es como lo más importante, que es diseñar productos y servicios web que den prioridad a la salud del planeta. Entonces, para resumirles o para decirles qué es en sí el diseño web sostenible, pues es crear productos digitales en los cuales el objetivo principal es reducir las emisiones de carbono y el consumo de energía. Yo sé que muchas de las personas que están aquí posiblemente no sabían o no se habían enterado o no habían escuchado que Internet contamina, que cada vez que nosotros subimos una fotografía, una imagen o cualquier cosa a nuestro sitio web, o incluso cuando revisamos un correo electrónico, incluso cuando entramos a Netflix a ver una película o una serie, pues todo eso está desprendiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Y pues con el diseño web sostenible lo que intentamos es como reducir esa huella de carbono digital invirtiendo en productos sostenibles. Entonces es muy importante que comprendan que desde nuestro quehacer diario podemos mejorar muchas cosas si implementamos un poco como lo que les voy a mostrar el día de hoy en esta charla. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que vamos a resumir en el día de hoy, esto es un tema súper amplio, súper grueso. Cada de estos puntos podría ser una charla diferente, pero pues hoy voy a tratar de resumirles, voy a hablar muy rápido porque quiero dejarles todo el contenido. Me disculpan porque las diapositivas tienen muchas imágenes y pues realmente lo que quería es que se queden con ese contenido y puedan consultarlo después. Y pues vamos a ver estos 5 puntos, que son 5 acciones urgentes que todos podemos implementar ya en los sitios web, en el trabajo del día a día, para que reduzcamos un poco esa huella ambiental digital. Entonces, lo primero es medir, lo segundo es reducir, tercero depurar, cuarto mitigar y quinto optimizar. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno para que entendamos el asunto.
Entonces, lo primero, medir nuestro impacto digital. ¿Vale? Pues como bien lo dice la diapositiva, si no puedes medirlo, no puedes administrarlo o cambiarlo. Entonces, cuando tenemos sitios web que apenas, o por lo menos las personas que apenas van a iniciar a crear un sitio web, pues sería muy interesante que entendieran este tema para que les sea posible. Hay herramientas en donde nosotros podemos hacer como auditorías sostenibles, en donde evidenciamos, por ejemplo, las imágenes que tiene nuestro sitio web, las tipografías, el texto, los documentos que hay añadidos y que nos dan además como la métrica de cuánto CO2 desprenden cada una de esas cosas y podemos mitigarlas y minimizarlas. Otras herramientas también podrían ser, por ejemplo, Lighthouse, GTmetrix, que también nos dan unas métricas interesantes, pero que no solamente nos podemos pegar de una, sino hacer como todo un escaneo basándonos en distintas herramientas. Otras son estas, por ejemplo, que son algunas de las extensiones para los navegadores, ¿sí? Existen muchas herramientas, en este caso digamos que no, el punto no es decirles cuáles son las herramientas, sino que las busquen. Hay varias, como ya les decía, Website Carbon es una de ellas y es vital, imprescindible para que puedan encontrar y medir esa huella de carbono. Entonces, lo primero, medir la huella de carbono de sus sitios web. Segundo, una vez que... No, perdón, un ruido que pasó afuera. Segundo, una vez que tengamos esa huella de carbono clara, los datos concisos, pues lo segundo es reducir el consumo de energía. Miren, muchachos, no siempre tenemos el control sobre la procedencia de la electricidad en nuestros sitios web o en nuestros proyectos digitales, pero sí podemos elegir qué proveedor de alojamiento utilizar. Y para esto, pues es importantísimo que entendamos que existen en el mercado unos eco-hosting o unos hosting o unos servidores amigables con el planeta y que son supremamente importantes que entendamos que si nos migramos hacia un eco-hosting y dejamos de usar el que estamos utilizando en este momento, vamos a reducir casi a la mitad el consumo de energía de nuestros sitios web. Les voy a explicar por qué. Miren, los diseñadores, los desarrolladores, los dueños de negocio, pues debemos comprender que los sitios web están impulsados por energía, ¿sí? Ya les había explicado quizás en otras charlas en donde les muestro que para que Internet y los sitios web funcionen, pues requieren de unos centros de datos gigantes y pues esos centros de datos requieren energía. Entonces, cuando entendemos que el proceso de energía que sucede en Internet sucede en estos tres pasos que les muestro en la diapositiva, y es el 48% corresponde a la carga desde un sitio web en un centro de datos. El 14% corresponde a la red de telecomunicación, o sea, cuando toda la información que consumimos viaja de una red a otra, por conmutadores, por enrutadores, por modems y todo lo que sucede pues en el transcurso de ese envío de información. Y el 38% sucede cuando el sitio web llega al dispositivo en el cual lo consumimos. Entonces, si solamente nos cambiamos de un servidor que utiliza energía fósil para un servidor que utiliza energías renovables, pues habremos reducido en un 50 o sí, en la mitad, bueno, el 48%, habremos reducido esas emisiones de carbono al planeta. Entonces sería un bingo, un golazo, un eureka si hacemos esa acción. Para mostrarles algunos ejemplos, miren, por ejemplo, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, que son grandes compañías, pues ellos ya están pasándose como a utilizar este tipo de servidores verdes. Por ejemplo, Google se comprometió a funcionar con energía libre de carbono las 24 horas, los 7 días de la semana para 2030. Entonces, por ejemplo, esa imagen que ven ahí es una granja de paneles solares que existe en el desierto de Chile, en el desierto del Atacama, y que, pues, como esas, hay muchas más distribuidas en todo el mundo con la misión y la función de que las grandes compañías pues, puedan brindarnos a nosotros servicios verdes. Microsoft, por ejemplo, miren ese contenedor que hay ahí, en ese contenedor lo meten debajo del mar y ahí hay un montón de servidores, casi 864 servidores exactamente, y pues no necesitan energía para funcionar, los aires acondicionados que necesitan mantener esos centros de datos o esos centros de datos fríos, entonces los meten debajo del agua fría y eso los mantiene al tiempo. Entonces son varias, digamos, estructuras y ideas geniales que se han ido ingeniando las grandes empresas para pasarnos y para ser un poco más sostenibles en el tiempo.
Lo otro es, por ejemplo, esta que es la empresa de Apple, que es una empresa increíble, pues por todas las acciones que está haciendo. Y ahí, como dice, pues que desde el 2018 las tiendas, oficinas y centros de datos de Apple pues funcionan con energía 100% renovable y todas las operaciones de ellos también son cero carbono. Además que para el año 2030 pues ellos esperan que todos sus productos también sean libres de emisiones de carbono, desde cómo se está diseñando, cómo está hecho, cómo se envía y cómo se usan y cómo se reciclan. Yo creo que eso es un ejemplo increíble de lo que una compañía puede hacer desde este tipo de iniciativas verdes. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución que les doy en este paso, en este segundo paso para los WordPresseros o para nosotros los que diseñamos la web? Pues una solución, una forma sencilla de hacer que nuestros proyectos sean limpios desde el punto de vista medioambiental es elegir un proveedor de alojamiento que se haya comprometido públicamente con utilizar energía 100% renovable o que compre por lo menos créditos de energía renovable para compensar esas emisiones de CO2. Los invito para que conozcan el directorio de la Green Web Foundation, en donde pueden encontrar un directorio donde están todos los proveedores de hosting verde para que ustedes puedan pues visitarlos, encontrarlos y contratarlos, que sería lo ideal. Vale, como tercero, entonces vamos a ver el punto de depurar todo el desperdicio digital. Miren, cuando yo diseño un sitio web o cuando tengo una asesoría con algún cliente, yo siempre les digo que diseñar un sitio web es como construir una casa, ¿sí? Uno primero pues hace los planos, que es como el tema de la estrategia y los objetivos. Lo segundo es que crea toda la arquitectura de la información, que eso es como poner las columnas o los cimientos sobre la tierra para que la casa no se vaya a caer. Luego se tira el piso, las paredes y el techo, y es ahí donde empezamos a hacer como todo el tema de configuración y desarrollo web. Y finalmente, pues se meten los cuadros, los muebles, se pintan las paredes y se pone bonita la casa, que es todo el tema como de diseño y experiencia de usuario, ¿sí? Pero hay un paso ahí importantísimo que es cuando un cliente llega donde nosotros y ya tiene un sitio web, pues uno tiene que trabajar sobre lo construido y muchas veces uno tiene que destruir y sacar todos esos escombros para volver a construir. Entonces, a eso se le llama como la depuración y la limpieza. En este momento estoy segura que si nosotros entramos a cada uno de los proyectos que tenemos, podemos hacer una limpieza, barrer, trapear, sacudir y hacer un montón de cosas dentro del sitio web para mitigar y quitar cosas. Por ejemplo, cuando instalamos Gutenberg, bueno, instalamos no porque es el maquetador que viene por defecto y nativo con WordPress, pues nos aparece en el sitio web esos contenidos en donde solamente aparecen pocas cosas. Pero cuando instalamos un maquetador como Elementor o Divi o cualquiera de los otros, ellos se vienen ya por defecto con un montón de librerías, de tipografías, de Google Font, de códigos y de lenguajes de programación, y eso pues ya viene por defecto con todo eso y muchas veces ni siquiera sabemos ni dónde están sirviendo, cómo funcionan y no los utilizamos. Entonces podemos depurar o desactivar un montón de esas cosas para que no nos intervengan en nuestros sitios web. Entonces aquí un ejemplo importantísimo es utilizar el minimalismo para evitar el desperdicio y empezar a pensar en todas las cosas que yo voy a meter en mi sitio web, si realmente van a ser algo importante, si de verdad lo necesito, si de verdad debería añadir eso, o de verdad mi sitio web podría vivir, por ejemplo, sin imágenes, o si son indispensables las imágenes en mi sitio web. Lo digo, menciono las imágenes porque las imágenes son una de la principal fuente o causa del bajo rendimiento, ¿sí? Entonces, para mostrarles un ejemplo muy simple es, mire, por ejemplo, Wikipedia o Google, pues son páginas web que son muy simples y que la funcionalidad principal la muestran de una manera muy simple. No necesitan mostrar una cantidad de cosas que huelen, que se muevan, que imágenes, sino que son bastante simples y además son unas páginas increíbles que cargan rápido y que pues aparecen en las primeras páginas. Bueno, lo tercero es mitigar las emisiones de carbono. Entonces aquí me voy a detener bastante porque es el pedazo más grueso de la charla, en donde les voy a dar un montón de tips de cosas que pueden hacer en sus trabajos. Entonces, miren, lo primero es simplificar. Yo quiero que se queden con esta charla, con ese concepto, y es que básicamente el diseño web sostenible
Se trata de simplificar procesos, de simplificar código, de simplificar acciones, de simplificar el diseño, ¿sí? Y de barrer el desperdicio digital, de implementar el minimalismo y de reducir lo más que se pueda las emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero, simplificando la experiencia de usuario. Y ahí pues intervienen un montón de cosas como estas: reducir la carga innecesaria de las páginas, ¿sí? Minimizar recorridos largos de los usuarios de un lado para otro, eliminar los recorridos del usuario en Yoyo, que a veces los usuarios van y vienen o se quedan en la home y vuelven y saltan a la home y hacen unas cosas increíbles que a veces cuando las analizamos uno dice, pero ¿qué es lo que, pues, cómo diseñé mi sitio web que está pasando todo esto? Cuarto, racionalizar el contenido, que es básicamente tener los textos que necesito, las imágenes que necesito, y ahí, como lo pongo, el presupuesto de rastreo también es muy importante, porque cuando los robots entran a mi sitio web, a veces ese sitio está gigante y los robots simplemente van, vienen, buscan, se meten por unos laberintos increíbles y se está gastando un presupuesto de rastreo importante y también un presupuesto de energía, porque pues tiene que leer mucha información, tiene que cargar muchas imágenes y demás. Y lo último es el tema de la tasa de rebote. Casi que la tasa de rebote podría ser una charla completa donde podríamos hablar de esto, pero aquí lo principal que debemos de preguntarnos es: ¿cumple mi sitio web con las expectativas de los usuarios? Cuando ellos ingresan, ¿realmente están encontrando la información que les quiero mostrar, o les estoy dando muchas vueltas y los estoy mandando de un lado para otro? Y ahí es donde empieza uno como a diseñar bien esa experiencia de usuario. Segundo, el tema de los tamaños de los archivos, ¿sí? La compresión de imágenes, que es vital. Algunos plugins que ya existen, que son gratuitos, como Short Pixel, Tiny PNG o Image Optim, pues pueden minimizar el tamaño de las imágenes sin degradar la calidad. Entonces es muy importante que cuando agreguemos imágenes, pues no solo las subamos ya optimizadas a la web, sino que también generemos una compresión dentro de WordPress. Lo segundo es el formato de las imágenes, ¿sí? Por lo general utilizamos PNGs o JPGs, pero hay unos formatos que son mucho más amigables, mucho más livianos, como WebP o como AVIF, que son 30% más pequeñas que los JPGs. Entonces, para que lo empiecen a pensar, a implementar, y hay plugins que ya convierten esas imágenes y les pasan de formato. Seguimos con las fotografías borrosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando montamos imágenes, nosotros podemos hacer un truco, y es desenfocar el fondo de las imágenes y nada más dejar enfocado lo que queremos destacar. Al desenfocar las imágenes, pues podemos reducir la variación de esos píxeles, y obviamente al reducir la variación de los píxeles, pues mejora el peso de cada imagen. Entonces, solamente con implementar esa acción tan simple, se van a dar cuenta que va a reducir un montón el peso de las imágenes. Lo otro son las imágenes vectoriales, que es utilizar imágenes preferiblemente que sean hechas por CSS o hechas con formato SVG, ¿sí? Pues porque pueden reducir en un 85% el peso de la web. Otra de las cosas es el tema del color. El color es muy importante. Miren, chicos, lo ideal acá es reducir la cantidad de píxeles azules que utilizamos en el sitio web. Aunque no lo creyéramos, los píxeles azules pues consumen el 25% más energía que los píxeles verdes o los píxeles rojos. Entonces, en este caso, pues preferiblemente no usen el azul para sus sitios web, sino que traten de usar otra combinación de colores. Otra de las cosas son utilizar imágenes monocromáticas, es decir, imágenes a blanco y negro o en escala de grises, porque los grises contienen mucho negro y pues ese es el color que menos energía consume. Y adicional, utilizar el modo oscuro, que por lo menos ustedes diseñen su sitio web en modo oscuro, o que tengan un plugin o una opción para que el usuario pueda cambiarlo a modo oscuro o a modo claro en el caso que lo requiera. ¿Sí? Eso es bien importante, además por temas de accesibilidad también. Seguimos. Otra de las cosas importantísimas, esta sí es vital, es el tema del video y los efectos de movimiento. Entonces, lo ideal es no meter video en nuestros sitios web. Eso es lo que más, digamos, lo que más energía consume. Entonces, evitar que el diseño tenga videos, sea en banner, sea de background, sea en los fondos, sea que un sitio web lleno de testimonios en video, ¿sí?
Entonces, evitar eso. Además, evitar la reproducción automática de esos videos en caso de que sí los metan dentro de sus páginas web. Otra cosa son las animaciones GIF. Miren, muchachos, la verdad es que los memes son son terriblemente ineficientes porque guardan cada fotograma como una imagen GIF separada y luego se fusionan. Y pues eso consume una gran cantidad de energía. Muchas veces nosotros incluimos GIF en los sitios web, otras personas incluyen GIFs dentro de las presentaciones. Incluso cuando mandamos un GIF a través de WhatsApp, eso consume un montón de energía. Entonces, es mejor tratar de evitarlos. Y la otra cosa es el glaseado y los efectos. Aunque ustedes no lo crean, realmente cada vez que hacemos que nuestro sitio web tenga algún movimiento, que sale por un lado, que sale por el otro, que el slide, que el mapa, que los carruseles de fotos, todo eso consume muchísima energía. Entonces, además que cuando estamos trabajando para la web, estamos trabajando casi que para móvil y pues este tipo de cosas no se recomiendan utilizar, pues porque no tienen una buena experiencia de usuario. Entonces, evitar todo eso. Otro de los puntos importantes es el tema de la tipografía, ¿sí? Preferiblemente usar fuentes preinstaladas como lo son Arial, Verdana, Georgia, que son las que siempre conocemos, las que salen en todo lado, pues preferiblemente usar esas y no cargarle tipografías adicionales. También evitar como las fuentes autónomas, porque a veces consumimos APIs con suscripción a plataformas como Adobe Fonts o fonts.com y pues esto cuando está llamando el API a esas tipografías, eso consume una cantidad de energía. Otra cosa es el reducir el peso de las letras, es decir, utilizar solamente regulares o negrillas en caso tal, pero no usar toda la carpeta o toda el paquete de tipografía, que eso viene con light, extra light, ultra bold, bold, ¿sí? Esto, cada una de esas variaciones genera carga y desprende energía. Y por último, la optimización de los archivos fuentes, que es tratar de pasar de los archivos TTF, que son en los que vienen las tipografías, a usar formato WOF 2, ¿sí? Que es mucho más liviano. Otro de los puntos son los scripts de seguimiento y las librerías. Miren, yo sé que la mayoría de nosotros utilizamos scripts de Google Analytics o de Google Tag Manager o de Facebook Pixel, ¿sí? Pero eso consume una gran cantidad de energía y hay otros plugins mucho más amigables, mucho más seguros, mucho más con libertad de datos que podemos usar dentro de nuestras plataformas sin necesidad de usar estos scripts. Como dice ahí, miren, el Google Analytics ocupa 17 kilobytes, solamente insertarlo pues en nuestro sitio de WordPress. Y el Tag Manager ocupa 75 kilobytes, solamente con instalarlos o con hacer ese llamado, esa petición a través de la API con esos scripts. Entonces, pues ahí es donde tenemos que evidenciar si vale la pena o no, ¿sí? Además, Facebook Pixel, súmele cuando le anexamos otros plugins como Isometrics para que muestre las métricas dentro de nuestro sitio web, o Hotjar para hacer mapas de calor. Entonces, todo eso está ahí operando, está funcionando, está generando energía y realmente es donde, vuelvo y les digo, hay que aplicar el minimalismo y la simplicidad y empezar a preguntarnos si de verdad lo necesita nuestro proyecto digital. Lo otro es el almacenamiento en caché de las páginas web, ¿sí? Evitar tiempos de carga lentos para el primer visitante de cada página y los rankings de los buscadores. Entonces, es muy importante que en nuestros sitios web instalemos algún sistema de caché para que se guarde la caché y evite pues tanta carga nueva del sitio web completo. El otro es el uso de lenguajes para los que son desarrolladores, pues preguntarse otra vez, la pregunta es, ¿de verdad necesito usar JavaScript para hacer lo que voy a hacer, más jQuery? También necesito usar, no sé, marcos como React, Vue, Angular para hacer lo que requiero hacer, porque incluso a veces uno se encuentra que entra a sitios web donde utilizan todo eso, JavaScript, jQuery, React, y eso es una cantidad de cosas. Obviamente algunos sitios web lo requieren, pero como desarrolladores también la iniciativa o la invitación es para que empiecen a pensar cómo pueden reducir mucho más todo eso. Otra de las cosas es el Jamstack, el comprimir código o minificar, que eso es bien importante. El comprimir código hay varios plugins que lo hacen y básicamente lo que hace es que
el código de desarrollo que leemos y escribimos como humanos en una versión optimizada para las máquinas. Es decir, que el CSS y todo lo que es código, digamos que eso se unifica así como se ve en esa imagen, o se minifica mejor, y pues eso le genera mucho menos peso a los sitios web. También el hecho de bloquear los robots. Los usuarios humanos no son los únicos que visitan nuestras páginas web. Los bots suelen utilizar el 50% de los recursos de nuestro servidor. Entonces, ahí es indispensable también bloquear todo eso. Y el Japstack, pues como les decía, pues que una forma pues como de acoplar los CMS a la experiencia de usuario del frontend, pues algunos de los desarrolladores utilizan algunos programas como Jekyll, Netlify y Gatsby, y pues que también es empezar a pensar si de verdad los necesitan o no. Y por último, pues este es como la última clavecilla, que es reducir fragmentos de código. Esto es algo muy simple, pero no se imaginan la cantidad de peso que le quita a un sitio web. Uno de ellos es, por ejemplo, eliminar Gutenberg del frontend. Si yo estoy utilizando Elementor o Divi o cualquier otro maquetador, ¿para qué tener Gutenberg instalado? Entonces hay una forma de desactivarlo y todos contentos. Otra es eliminar los emojis de WordPress, que son como las caritas esas alegres, que la verdad yo nunca las utilizo, pero ellas vienen instaladas por defecto y pues eso también le genera una carga increíble. Otro es impedir los comentarios si no los vamos a utilizar. Además, también como una puerta de seguridad para que no nos invadan el malware o nos inyecten código malicioso a través de formularios de comentarios. Eliminar las imágenes grandes y los thumbnails y activar la carga diferida de las imágenes, pero pues afortunadamente con WordPress 5.5, a pesar en la versión 5.5 ya empezaron a meter eso por defecto dentro de la instalación de WordPress, la carga diferida. Bueno, y por último, que yo creo que ya me voy a pasar de los minutos, es la accesibilidad. Rápidamente, lo que les quiero decir es la accesibilidad, la entendemos como crear sitios web amigables con personas con discapacidad o con alguna limitación auditiva, pero aquí lo que yo quiero mostrarles es que miren, por ejemplo, este ejemplo de esta página web de CNN, en la que un huracán, cuando el huracán Irma se acercó a los Estados Unidos en 2017, CNN anunció que había lanzado una versión de solo texto de su sitio web para garantizar que las personas pudieran acceder a las noticias que les afectaron durante el huracán. Entonces, accesibilidad también se trata de llegar a las comunidades que tienen poca accesibilidad a Internet, que tienen dispositivos móviles de baja gama y que puedan consumir la información en tiempo real. Entonces, yo creo que ya estoy pasada del tiempo, pero nada, simplemente quería decirles que nuestro futuro es lo que nosotros hagamos, así que hagamos que sea bueno, y que si juntos reconocemos la sostenibilidad digital como una acción sistémica en donde todo está interconectado, donde todo influye, donde simplificar es la clave, donde cada byte cuenta y donde reducir y sacar los escombros es importante, donde cada microdecisión cuenta y donde cada uno podemos sumar para ser parte de la ecuación, pues seguramente lograremos entender que al crear una web mejor para el planeta, crearemos también una web mejor para las personas. Así que nada más, eso era todo, gracias y espero que disfruten el evento y todas las charlas que siguen. Excelente, excelente, muy bien, Catalina. Realmente tenemos que cuidar nuestro planeta. Tenemos un comentario de Rafa Chanes. Buenos tips para estar más atentos a estos detalles que hacen bien al planeta. Me siento iluminado, dice. Tenemos otro comentario. Gustavo Monte Acevedo. Qué gran charla. Me abrieron los ojos de la importancia del control de la energía de nuestros sitios web. Realmente importante. Estamos un poquito cortos del tiempo. A toda la gente que está rebalsando de preguntas, por favor, yo les pido que entren al Zoom para estar con Catalina y puedan seguir preguntando todas estas dudas que tienen. Muchas gracias, Catalina. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Excelente. Nos vemos en Zoom. Muy bien.